Buenas noches, amados hermanos. El Señor les bendiga. Es un placer para mí estar nuevamente en este estudio semanal que tenemos acerca de la palabra de Dios. Le agradecemos a Dios por el privilegio de poder retomar nuestros estudios. Tuvimos un mes pasado un poco complicado, casi dejamos de transmitir durante un mes, pero ya estamos aquí de regreso, gracias a Dios, con todas las ganas, la intención de poder edificar al cuerpo de Cristo. Así que hoy vamos a comenzar una serie dadas las circunstancias y las situaciones que se siguen presentando en el mundo. Vamos a hablar, como regularmente lo hacemos aquí, doctrinalmente. Doctrina, principios doctrinales acerca de los eventos del fin, de los eventos futuros, de lo que los eventos futuros, hay una palabra griega que se llama escatos, escatología, el estudio de los eventos futuros. Y entonces vamos a tomarnos un par de días para estar explicando acerca de los principios doctrinales que tenemos acerca de los eventos futuros. Es decir, hablaremos de escatología, pero en un sentido básico, para que la audiencia que tenemos lo podamos ir comprendiendo poco a poco. A partir de este día vamos a estar hablando acerca de los eventos del futuro, de lo que tenemos próximo y lo que la Biblia señala que va a acontecer. No es adivinación, no es especulación, es lo que la Biblia dice que va a suceder. Así que le voy a pedir que ahí me acompañe en su lugar, me acompañe a hacer una oración. La Biblia dice que la mujer que ora o profetiza que se cubra la cabeza. Primera Corintios capítulo 11. Así que vamos a orar, vamos a pedirle al Padre que nos acompañe, que esté con nosotros, que nos bendiga con su hermosa palabra. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta noche por esta oportunidad que nos das de podernos reunir nuevamente. Gracias porque es un privilegio poder estudiar tu palabra junto con mis hermanos, hermanas. Gracias, amado Señor. Alabamos, exaltamos tu nombre y te pedimos que en este momento tú puedas darnos esa unción, Señor, para poder transmitir tu palabra, esa unción magisterial, esa unción, Señor, para enseñar y que podamos recibir tu palabra con oídos circuncidados. Ayúdanos a entender, danos ese entendimiento espiritual, abre nuestros oídos espirituales, abre nuestros ojos, ayúdanos, Señor. Oramos para que aún a los más pequeños y los más grandes les des esa capacidad, Señor, de poder comprender tu palabra y que cada palabra que podamos expresar en esta noche sea de edificación para todos. Bendícenos, ayúdanos, ponemos en tus manos la señal de internet para que tú nos guardes, Señor, en esta transmisión y todo lo ponemos en tus manos y te damos gracias por estar con nosotros. Recibe toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y toda la adoración en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a iniciar entonces. Hoy comenzaremos a hablar de los eventos del fin. Ahí estamos, los eventos del fin. ¿Qué es lo que la Biblia dice acerca de los eventos futuros, los que son inmediatos y cronológicamente? Sabemos que hay distintas posturas Pensé que caería para señalar en qué se cree, mas nunca me has fallado. Entendemos que hay diferentes posturas y hay postulaciones que nosotros podemos hacer, hay teorías. La espera acerca terminará. de estos eventos. Sé que has Lo que queremos vencido señalar aquí, ya. y lo vamos a poner en la pantalla, es que Nunca dentro de me todo has esto hay fallado, cosas que para nosotros son inamovibles. Hay cosas que para nosotros son eh, 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 estables, son principios doctrinales. Y estos son para nosotros esos
principios doctrinales. Teníamos un problema con el audio, pero ya lo corregimos. Entonces, los principios doctrinales acerca de los eventos del futuro, es decir, en muchas cosas puede ser que no estemos totalmente de acuerdo, que no a lo mejor hay diferentes posturas, hay diferentes creencias en ciertas cosas, pero estos que estamos mostrando aquí en la pantalla son nuestros principios doctrinales. Hablamos del arrebatamiento de la iglesia, el tribunal de Cristo, los periodos tribulacionarios, la venida de Cristo, el reino milenial, el juicio del gran trono blanco y el reino eterno. Estos son nuestros principios doctrinales que alrededor de todo esto y cómo sucedan ciertas situaciones son postulaciones, son teorías que tenemos, puede haber diferencias con algún otro pensamiento, puede haber un ángulo diferente, pero estos hitos, dirían los gringos, estos como objetivos, son los principios en los cuales nosotros creemos que la Biblia señala que han de suceder cronológicamente, como lo estamos colocando en la pantalla. Entonces, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos. Seguramente el día de hoy alcanzaremos a ver los primeros dos. Que el Señor nos ayude. Y bueno, yo espero, ya gracias a Dios se corrigió el problema que teníamos ahí con la música de fondo. Así que vamos a comenzar y lo primero que voy a hacer es para ayudarnos a entender todo esto, porque pues seguramente este es un tema que todos ya hemos, ahorita le voy a poner ese esquema, es un tema que todos ya hemos escuchado, que ya hemos visto, pero voy a poner un esquema como una línea de tiempo, no es exactamente una línea de tiempo, pero bueno, para que sea entendible el mapa completo de cómo es que los eventos del futuro van a ir aconteciendo uno tras otro. Y inmediatamente después de explicar un poquito el esquema, vamos a irnos al detalle de lo que dice la palabra de Dios, los versículos en el esquema, no podemos poner toda la información, pero así que vamos adelante. Entonces permítame, vamos a poner la pantalla completa con este esquema. Ok, espero que ahí en su dispositivo se alcance a ver de forma completa, si no, espero que ya lo esté proyectando ahí en la televisión. Pero lo importante, entonces, tenemos en la parte, a ver si se alcanza a ver mi mouse, permítame, déjeme ponerlo que resalte más este, este puntero. Parece que ya lo tenemos. Aquí está. Entonces, estamos aquí. Esta es nuestra línea de tiempo y aquí estamos en esta posición. A este periodo le llamamos el periodo pretribulacionario. Antes, obviamente, de la tribulación. Entonces, estamos en este periodo. Y aquí estamos poniendo tres clases o tres grupos de personas. Los creyentes en Cristo, no los seguidores de una iglesia, de una denominación. La Biblia dice, todo aquel que confiese el nombre de Cristo será salvo. El nombre del Señor, todo el creyente. Bueno, entonces, aquí estamos poniendo ese grupo, los creyentes en Cristo, el pueblo de Israel y los no creyentes. Entonces, antes, esta línea de aquí, que no dice nada, pero se la voy a decir yo, es el comienzo, aquí está, el comienzo de la tribulación, en esta línea. Aquí es en donde empieza el periodo de la tribulación. El periodo que, como usted y yo sabemos, es aquel el momento en el cual el anticristo comienza a reinar en la tierra, comienza a ejercer lo que le hemos denominado el nuevo orden mundial, un solo gobierno. Aquí es en donde comienza a ejercerlo. Entonces, lo que nosotros creemos es que antes de que inicie o lo que detona el inicio de la tribulación, no es el que si
a la vacuna le pusieron un chip, no es que si hubo más terremotos, esas son señales de que estamos viviendo una etapa que la Biblia le llama en Mateo capítulo 24 el principio de dolores. Todo eso debiera acontecer. Lo que detona este inicio es este evento. El arrebatamiento es lo que detona el inicio del periodo de la tribulación. Entonces, nosotros lo que creemos es, de acuerdo a lo que la Biblia enseña, que los creyentes en Cristo seremos levantados al tribunal de Cristo. Los creyentes en Cristo, nuevamente, todo aquel que cree en Cristo, aunque no vaya con nosotros a la misma congregación, aunque esté en otra denominación, aquel que ha confesado que Cristo Jesús, Romanos capítulo 10, que es su Señor y que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Esos creyentes en Cristo se levantarán y acudirán al tribunal de Cristo. El pueblo de Israel que no ha creído en Cristo, todos ellos que siguen esperando al Mesías, entrarán al periodo de tribulación. Y todos los no creyentes entrarán al periodo de tribulación, al periodo tribulacionario. Y aquí dividimos en dos periodos, por eso en la pantalla anterior pusimos los periodos tribulacionarios, porque en realidad son periodos divididos en dos tiempos. Un periodo de 7 años dividido en dos tiempos. En la tribulación y en la gran tribulación. Estos dos periodos son exactamente 3,5 años para cada uno. Y bueno, poco a poco vamos a ir avanzando. Pero entonces, lo que debemos de tener claro, el creyente en Cristo, aquel que creyó, que se acercó a la iglesia y que se alejó, pero él sigue confesando que Cristo es su Señor, es parte de este grupo que será levantado al tribunal de Cristo. Ahora aquí. Entonces ya entendimos, estamos en este periodo pretribulacionario y cuando suene la final trompeta, seremos arrebatados, seremos levantados al tribunal de Cristo. Y una vez que termine ese tribunal de Cristo y se da el evento del arrebatamiento, es decir, que del tribunal de Cristo pasamos al arrebatamiento, inicia el periodo de la tribulación. Bueno, entonces, somos levantados, los creyentes en Cristo, somos levantados al tribunal de Cristo. Y aquí en el tribunal de Cristo es en donde se juzga a los cristianos. Fíjese, aquí no está en este esquema porque lo vamos a ver seguramente en las últimas enseñanzas, pero hay otro tribunal que es lo que solo las películas enseñan, ¿no? O solo la tradición cristiana enseña, que está de ese lado un poquito más adelante, que es el juicio del gran trono blanco. Lo que siempre hemos enseñado es que la Biblia se nos ha revelado casi siempre en tres fases. Por eso tenemos un tabernáculo que tiene un atrio, un lugar santo, un lugar santísimo. Por eso tenemos que nuestro cuerpo está compuesto por un cuerpo, un alma y un espíritu, porque es una imagen del cielo como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, hay un tribunal del Espíritu Santo que ese será tema de otra enseñanza, pero ese tribunal lo tenemos en la Santa Cena. Cada vez que nosotros nos presentamos a la Santa Cena, dice la Biblia que es para juzgarnos a nosotros mismos. Entonces, en el tribunal del Espíritu Santo, que es en la Santa Cena, los jueces somos nosotros. Nosotros nos juzgamos. En el tribunal de Cristo, Cristo es quien juzga, y en el juicio final, en el gran trono blanco, es el tribunal del Padre, y el Padre es el que juzga. Nosotros, los creyentes, vamos al tribunal de Cristo. Entonces, aquí en el tribunal de Cristo seremos juzgados. Más adelante veremos qué clase de juicio es el que nos van a aplicar. Y los que son galardonados ascienden al arrebatamiento. Los que reciben el arrebatamiento es el galardón. Aquí seremos juzgados por nuestras obras.
Para llegar aquí, solo subimos por fe. Yo creo en Cristo, tengo acceso aquí. Pero para subir del tribunal de Cristo al arrebatamiento es un galardón que el Señor nos tiene preparado y que ganó en la cruz del Calvario. El Señor en la cruz del Calvario ganó todo esto. Pero el punto es que aquellas personas que nos hemos, o se han, más bien, digamos, se han comportado irresponsablemente en su creencia en Cristo, entonces la Biblia dice que del tribunal de Cristo serán aventados, avergonzados, serán regresados a la tribulación. Entonces, en la tribulación van a comenzar los no creyentes, el pueblo de Israel y los cristianos avergonzados. Los cristianos que fueron regresados porque no dieron la talla, no dieron la medida, no alcanzaron el galardón del arrebatamiento. Tenemos otros casos también como bueno, en esto entran todos los creyentes en Cristo. Ovejas, servidores, ministros, todos los creyentes en Cristo. Hay algunos ministros que son preparados y que son enviados, no son regresados, son enviados a la tribulación para cumplir una función específica y son dotados de ciertas características para cumplir esa función. Esos son los ministros que regresan al periodo de tribulación a la manera de Eliseo. Vemos muchas figuras en la Biblia, poco a poco las vamos a ir comentando. Pero haga de cuenta entonces esto, que aquí están ciertos cristianos. Unos son subidos y otros son bajados. Vamos a ver, no me quiero adelantar porque tenemos un esquema más adelante también para poder mostrar las comparaciones. Pero entonces, para terminar con este esquema, entonces viene del arrebatamiento. Los que recibieron el galardón de ser arrebatados son los que entran a las bodas del Cordero. No vamos a hablar hoy de en qué posición entra, pero sí hay aquí una serie de posiciones de acuerdo al galardón. Hay una serie de posiciones en las bodas del Cordero. ¿Por qué? Porque en las bodas del Cordero está la novia, principalmente, pero también están los invitados, están los amigos del novio, están los que sirven las mesas, hay un sinnúmero ahí de personas, de posiciones. Entonces, bueno, los cristianos creyentes en Cristo que llegaron al tribunal de Cristo y que son galardonados, se van en el arrebatamiento y entran a las bodas del Cordero. Y creemos que las bodas del Cordero tienen la duración de lo que tiene la duración el periodo tribulacionario. Lo creemos, es una postura que tenemos. Puede haber diferencias con alguna otra postura, pero eso es lo que creemos básicamente, que este periodo, las bodas del Cordero, son un periodo de mientras dura la tribulación. Y entonces los que fueron regresados atraviesan la tribulación y la gran tribulación. ¿Por qué son dos periodos? Porque en este primer periodo tribulacionario es la imposición del gobierno del anticristo, del nuevo orden mundial, es el convencimiento de las naciones para unirse en un nuevo orden, un solo gobierno, una sola moneda, describe la palabra. Y luego el segundo periodo es cuando el anticristo muestra su verdadero rostro y empieza el desastre mundial en esta segunda etapa. Bueno, cuando termina esta segunda etapa, o más bien lo que da el fin a esta segunda etapa, es el evento de la casi destrucción de Israel. Las naciones lideradas por el anticristo se están acercando para destruir a la nación Israel, y en ese momento, dice el libro de Apocalipsis, que es cuando ocurre la segunda venida de Cristo. Recuerde, la primera venida no está aquí, sino está antes, que fue cuando el Señor se apareció en carne.
Esta, a este evento en el griego le llamamos parusía. Esta es la parusía, esta es la aparición de Cristo en secreto. Nadie se entera de este tribunal más que los cristianos que están ahí. Y esto es en un abrir y cerrar de ojos. Imagínese usted que nosotros subimos aquí y somos aventados acá. ¿Eso cuándo sucede? ¿Cuánto tiempo dura? Un abrir y cerrar de ojos. Es decir, yo estoy parado, abro y cierro mis ojos y ya estoy en la tribulación y estoy consciente de todo el periodo que pasé aquí arriba. Estoy consciente que me juzgaron y estoy consciente que me regresaron porque no di la talla. Entonces, bueno, eso va a suceder. La segunda venida de Cristo, vuelvo a este punto en la historia, desciende Cristo, desciende con la iglesia que está reunida aquí en los cielos. Desciende con ellos y ahora ya no viene como cordero, ahora viene el león de la tribu de Judá. Ahora no viene como eh, como cordero que fue al matadero y no abrió su boca, sino ahora viene con espada, ahora viene con sus ejércitos. Aquí es en donde le van a decir a Pedro, así es como estaba planeado. En aquel momento que Pedro quería que se defendieran cuando fueron apresados en el huerto del Getsemaní, y el Señor le dijo, yo puedo pedir todas esas huestes celestiales. Bueno, esas huestes celestiales aquí vendrán. Y el Señor baja como el líder de este ejército, como el león de la tribu de Judá, como el fiel y verdadero, y baja y se da la batalla de Armagedón. Armagedón es una palabra griega que no significa destrucción de la tierra, que no significa extinción del mundo o de la humanidad, como las películas lo tratan de hacer ver. Armagedón simplemente es una palabra griega que quiere decir Valle del Megido, y es un lugar. Entonces, se va a dar la batalla del Armagedón, la batalla en el Valle del Megido. Eso es lo que va a suceder. Y aquí es en donde se acaba el periodo tribulacionario, el reino del anticristo. El anticristo es atado, fíjense, no es destruido, sino es atado aquí. Vamos a ponerle que en esta línea se va atado al abismo durante 1000 años y comienza un periodo de reino de 1000 años. A esto le llamamos el reino milenial. Entonces, después de la venida de Cristo, comienza otro periodo de 1000 años. Y después, aquí la bestia es soltada nuevamente y ocurren otra serie de eventos que, bueno, para no hacernos más bolas, esto no lo vamos a explicar el día de hoy, sino el objetivo es que tenga este mapa completo ya en su mente para poder ir explicando estos detalles. Vamos a comenzar a explicar este tema, los cristianos que van al tribunal de Cristo, que van al arrebatamiento. Esta parte es la que vamos a explicar el día de hoy. Bueno, estuvo ardua esta explicación. Ok, vamos a comenzar. ¿Por qué creemos en el arrebatamiento? La palabra arrebatado, arrebatar, de donde sacamos la palabra arrebatamiento, es del griego 726, que quiere decir arpazo. Durante mucho tiempo también se ha utilizado la palabra rapto, que no tiene ninguna complicación, que es correcta. A algunos no les gusta porque asocian el tema rapto con delincuencia, inseguridad y todo. Pero el Señor dijo, voy a venir como ladrón en la noche. Bueno, vayan y reclámenle al Señor porque dijo que iba a venir como ladrón, si el ladrón es un delincuente, persona mala, etcétera, etcétera. Bueno, ok, entonces el rapto y arrebatamiento de la iglesia, esta es nuestra, así es como se encuentra en las escrituras, el arpazo.
con el numeral del griego 726 del diccionario Strong. Bueno, vamos más adelante. Vamos a ver versículos. Ya llegamos. Hechos, capítulo 8, versículo 39. Dice la palabra del Señor: cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arpazo a Felipe, arrebató a Felipe. Fíjense, aquí no está hablando directamente del arrebatamiento, está hablando de cómo es un arrebatamiento. No está hablando de ese periodo que va a suceder, de ese evento, perdón, que va a suceder, sino está hablando de cómo es un arrebatamiento. El Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso en su camino. ¿Qué quiere decir? Que físicamente Felipe estaba en un lugar y fue quitado, fue alzado y fue puesto en otro lugar. Así, ese es un arrebatamiento. Eso le sucedió a Felipe. Tenemos otros ejemplos como con Elías. Hay un pasaje en donde le van que es Primera de Reyes, en donde andan buscando a Elías y le van a preguntar a unos jóvenes y ellos dicen, no, no sabemos porque a lo mejor está en este monte o puede ser que esté en otro lado porque de pronto el Señor lo toma y lo avienta por otro lado. Hacía traslados horizontales con Elías. Este fue un traslado horizontal con Felipe. Fue un arrebatamiento horizontal. Lo quitó de un lugar y lo puso en otro. Para lo que la ciencia ficción le llama algo así como teletransportación, es algo parecido. No, no, no tiene nada que ver, pero la figura cabe. Entonces, Felipe fue arpazo de un lugar y fue trasladado a otro. Nosotros, entonces, en el arrebatamiento, estamos en la tierra, en el escenario de la tierra, y seremos trasladados a las nubes. Vamos a verlo. Dice, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Déjenme pongo la pantalla completa para que alcance a leerlo todo. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo, fíjense, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Ahí hay toda una enseñanza que tenemos, estas tres voces, la voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Descenderá del cielo, se acercará a la tierra, va a descender. Los muertos en Cristo, uh, fíjese, ahí le agregué una nota, los cristianos, David, los que creyeron en la ley, etcétera. Esos son los muertos en Cristo. Resucitarán primero. Versículo 17. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado vivos, seremos arpazo, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Cristo no va a llegar a la tierra. Ese es un punto doctrinal importante porque luego vemos que aparecen a personas ahí en las redes sociales, en la televisión. Bueno, en nuestro país, en México, no aparecen en la televisión, pero sí aparecen en otros lugares, diciendo que son Cristo, que son la manifestación de Cristo. Aquí la Biblia dice que el Señor va a descender del cielo, pero lo vamos a ver en las nubes, en el aire, no va a descender a la tierra, en este evento que le llamamos parusía. Recuerde que la segunda venida de Cristo, ahí sí, dice la Biblia, todo ojo le verá. Pero en esta ocasión no le verán, sino nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado vivos, creyentes en Cristo, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Ok, vamos adelante. Otro versículo que habla del arpazo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 5. Y ella, la mujer de Apocalipsis, de capítulo 12, que es una figura de la iglesia, la mujer es una figura de la iglesia, la mujer de Apocalipsis, y ella dio a luz un hijo varón,
que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Aquí esta es una cosa, déjeme, voy a hacer un movimiento, permítame un segundo, eh, porque pues aquí se escucha repetitivo. Ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios. Pero si nosotros vemos las palabras griegas que se utilizan en ese pasaje, vamos a, a entender lo que enseñamos. Como que queda más claro para que la gente lo pueda entender. Ah, déjeme, lo estoy sacando aquí en mi Biblia con los números Strong. Aquí está el versículo 5. Ya dio a luz un hijo y, y aquí está. Déjeme, lo voy a poner de una forma que usted lo pueda ver. ¿Dónde está? Estoy buscando mi versión King James. Um, bueno, no, vamos a poner. Es que la versión en español con los números Strong tiene muchos otros números. Este. Uh, sí, vamos a poner esta. A ver. Y vamos a poner la pantalla completa. Aquí está. Ok, déjeme, le explico. Entonces dice, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se... No, versículo 5 dijimos, ¿verdad? Ya estoy leyendo otra cosa. Y ella dio a luz un hijo. Ese hijo, mire la palabra griega que está aquí, y dice, aquí el texto que, bueno, no sé si alcanza a ver, pero dice que el griego es el 5207 y es un hijo huíos. Huíos es el grado más alto de hijo. Cuando hablaban de Cristo todo el tiempo, él era el huíos amado, el hijo amado, pero es un hijo huíos, un hijo maduro. Entonces dice, y ella dio a luz un hijo, un huíos maduro, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo, el 5043, dice que es ahora que es un hijo tecnón. Tecnón es un hijo pequeño, es un es tecnón, tecnión, huíos. Es un hijo que no ha madurado, es eso, es un hijo pequeño. Entonces, aquí está diciendo que ella dio a luz un hijo varón, hablando de Cristo, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo, el pequeño, fue arrebatado para Dios. En un arpazo fue arrebatado para Dios y para su trono. Bueno, ok, vamos. Ahora déjeme mostrarle. Mire, yo que quiero estar saliendo aquí en el cuadro. Vamos a mostrar la pantalla completa y le voy a enseñar otro esquema. Espero que se alcance a ver bien. Si no, lo vamos a ir explicando. Tenemos la tribulación, dividí este esquema en dos partes, tribulación y arrebatamiento. Aquí le puse rapto para que cupiera mejor y de todas formas para que estemos eh, familiarizados con esos dos términos que los podemos aceptar. Eh, Tribulación, Mateo capítulo 24, versículo 22, otro texto de la tribulación. Dice, y oí otra voz, Apocalipsis 18:4, y oí otra voz del cielo que decía, salí de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y para que no recibáis de sus plagas. Esto es lo que va a suceder en la tribulación, el arrebatamiento, Apocalipsis 17:14. Pero bueno, este esquema se lo quiero enseñar para que vea cómo tenemos dividido. Algo así como atrio, lugar santo y lugar santísimo. Algo así como los escogidos. Mateo 24 dice que aún, no, los llamados, perdón, ya ando diciendo cosas que no. Los llamados, los escogidos, Mateo 24 dice que aún los escogidos serán engañados.
y los fieles. Ah, mire, aquí está, yo estoy adelantándome. Entonces, tenemos la iglesia fría se va a la tribulación y también la iglesia tibia va a pasar por la tribulación. La iglesia que está en el fuego del Señor, la iglesia caliente, la iglesia que no es tibia ni es fría, es la que se va. Esto en una figura de Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 de las 7 iglesias del Apocalipsis, aquí ocupamos esta figura. Ok, ¿quiénes de la iglesia fría? Ellos pasan simplemente a las naciones. Eh, Se van a juntar con todas las naciones y van a ser juzgados junto con todas las demás naciones. Esto, la iglesia fría es la que va a ser juzgada junto con todas las demás naciones. La iglesia tibia es la que va a morir, va a ser asesinada en la tribulación. Ya es una palabra ya más fuerte, ¿no? Pero es la que se van a convertir en los mártires de la tribulación. Tenemos un pasaje en el libro de Apocalipsis donde dice que Juan estaba viendo que el alma de los que habían muerto ahí en la tribulación estaban clamando hasta cuándo se va a hacer justicia. Ellos son los mártires. De la tribulación estamos hablando. ¿Sí? Recuerde, de la tribulación los mártires de la tribulación va a ser la iglesia tibia, a los que van a sacrificar, a los que van a crucificar, a los que van a maldecir, los que van a morir por el evangelio, son estos. La iglesia tibia en la tribulación. Y los que murieron por Cristo, estando vivos, es la iglesia novia. A ver, esta figura está interesante. Déjeme, se la platico y déjeme aparecer. Híjole, creo que no se ve nada ahí. Pero mire, se la platico muy rápido. Esta figura que estamos hablando de la iglesia tibia y la iglesia caliente, los mártires y la iglesia novia. Entonces dijimos, la iglesia tibia serán los mártires de la tribulación. Todos, todo aquel que... ¿Quién es la iglesia tibia? Aquellos que fueron regresados. ¿Sí? Aquellos que no dieron la talla. Aquellos que pensaron que no necesitaban más calor de Dios. ¿Quién es la iglesia tibia? Aquellos que pensaban que no era necesario congregarse. La Biblia dice, Hebreos dice que muchos tienen por costumbre dejarse congregar. Aquellos que dejaron de dar fruto, bueno, creo eso también viene ahí más adelante, yo siempre me estoy adelantando. Entonces, esa iglesia tibia son los que van a llegar a la tribulación y van a morir como mártires. Fíjese, la figura que quería decir es los que mueren por el evangelio en la tribulación es la iglesia tibia y la iglesia caliente son los que mueren a su yo estando vivos. Esa es la iglesia novia, la que deja de buscar sus propios deseos, la que se rinde al Señor. Esa es la iglesia que ahorita, por ejemplo, nosotros estamos muriendo a nosotros mismos, a nuestros deseos carnales, y los que no mueren a sus deseos carnales, pero aman al Señor, van a morir así en la tribulación. Lo mejor es siempre hacerlo por voluntad propia, como quien dice, a ver, yo solito, no me avienten, yo voy solito, yo me entrego. Bueno, vamos a seguir viendo este esquema. Entonces, esta primera parte son los llamados, los escogidos y los fieles. Fíjese esto que estamos viendo. Los que se van son de toda la iglesia de Cristo. Son muy pocos. No sé si puedo pintar aquí, creo que no. Muy pocos los que se van. Muy pocos. Tenemos las figuras de las cosechas, el rebusco, la cosecha y las primicias. Las primicias, lo primero que se va. La cosecha, lo que tiene que morir, lo que tiene que sembrarse y dar fruto de ya enterrado. Todo cuadra en el tema de figuras. Y el rebusco, lo último.
lo que se alcanza a rescatar. Bueno, hablamos de los porcentajes que las parábolas, estas son parábolas, todas estas, ¿no? Eh, el rebusco, cosecha y primicias, los que dieron fruto al 30, al 60 y al 100, bueno, los que dan fruto al 100 por uno son los que son parte de la iglesia novia, los que se van, los galardonados. Los que dieron fruto al 60, quiere decir estos batallaron con el cuerpo, con las debilidades corporales, con las debilidades sí carnales, pero tenían un alma y un espíritu que estaban trabajando, pero no pudieron terminar de integrar al cuerpo. Y estos, pues solo tenían un espíritu presto, son los que se duermen en la oración. ¿Se acuerda? Jesús les dijo, ¿no habéis podido velar tan siquiera conmigo una hora? El espíritu está presto, pero la carne es débil. Es decir, estos son los del espíritu presto, pero alma rebelde y carne débil. Entonces ellos van a sufrir junto con las naciones. Ellos van a pasar al grupo de las naciones. La iglesia tibia va a sufrir como mártir y va a ser lavada con su propia sangre en el periodo de tribulación. Ok, tenemos también otra figura, las uvas, el trigo, la cebada. Puras figuras. Los turnos de resurrección, el sexto turno, el quinto turno, la iglesia tibia, y el tercer turno, eh, la iglesia novia. ¿Por qué el tercer turno? Recuerda que primero se van los muertos en Cristo, ese es el segundo turno, los muertos en Cristo, los que creyeron en Cristo y murieron, los que creyeron en el antiguo pacto, todos ellos son el segundo turno. Y el primer turno, ¿quién cree que es? La primicia de todo, Cristo. Cristo es el primer turno, el segundo turno de resurrección son los muertos en Cristo y el tercer turno de resurrección, bendito Dios y Dios quiera así, somos nosotros los que nos vamos en el arrebatamiento. Y ahora esta última figura está maravillosa. El que se va arrebatado es Enoc. Ah, usted pensaba, no, nosotros como Noé, no, Enoc es el que se va arrebatado. Enoc es el que se va sin ver muerte y es el que se va sin estar en el diluvio. Noé y su familia son guardados en el periodo de tribulación. Ellos, Noé y su familia, pasan este periodo del diluvio. Se quedan en el diluvio, son protegidos de alguna suerte, de alguna forma, pero viven el proceso, viven el trauma, viven eh, toda la situación. ¿Y quiénes son las naciones? ¿Quién es la iglesia fría? ¿Quiénes son los llamados? Los arrepentidos en el diluvio. Aquellos que simplemente ya que comenzó el diluvio, pues les llegó ay, sí es cierto, ¿no? Les llegó ese momento de reconocimiento, les llegó el momento de arrepentirse, simplemente, ¿no? En el diluvio seguramente muchos estaban pidiendo perdón durante el diluvio, muchos estarán pidiendo perdón en el periodo de la tribulación, pero recuerde que la tribulación se divide en dos, dijimos, tribulación y gran tribulación. ¿Y por qué se divide en dos? Dijimos un periodo de 3 años y medio la tribulación, la implantación del reino y el reconocimiento del reino del anticristo, es decir, el nuevo orden mundial, y la gran tribulación, la imposición del gobierno del anticristo. Ya no es un tema solamente económico, ya es un tema más complejo, ya es algo difícil y medio feo. Ok, bueno, vamos a hablar entonces, bueno, ya llevamos 48 minutos y no hemos entrado de lleno al tema. Ok, pero déjeme ponerle unos versículos para que se los lleve y el próximo jueves que el Señor nos dé la oportunidad y el privilegio,
nos podamos reunir para volver a revisar estos textos. Mateo capítulo 24, versículo 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. Esto es lo que va a ser la tribulación. En esto es en lo que le pido me ponga atención. Este no es la tribulación no es un evento así como, ay, bueno, pues, como alguien, un familiar amado mío, muy cercano, me decía, no, mira, así está difícil. Yo, mejor dime qué hacer y cómo salvarme en la tribulación. Mateo 24, 21 dice, porque habrá entonces gran tribulación, el segundo periodo, los 3 años y medio, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. Es decir, usted y yo podemos pensar lo que los judíos vivieron en el holocausto fue algo horrible. El juicio de Sodoma y Gomorra, el que cayera fuego del cielo y acabara con esa ciudad, fue algo terrible. Bueno, aquí dice que la gran tribulación no tiene comparación de todo lo que ha sucedido en la historia de la humanidad. Y no habrá algo similar. Ni la ha habido, ni habrá. Versículo 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Eso está tremendo. Pero déjenme avanzar porque si no, no llegamos a cerrar la idea. Primera Corintios capítulo 15 versículos 51 al 52. He aquí os digo un misterio. A ver, desde aquí partimos. Nadie puede venir a decir que, que la Biblia es que está escondido y que nadie sabe lo que va a suceder. Un misterio es un secreto revelado. La Biblia dice que Dios tiene secretos. Hablamos que hay rudimentos, doctrina básica, misterios y secretos. Los secretos son de Dios y para quien Él desee revelárselo, porque dice el libro de los Salmos que Él le revela sus secretos a sus escogidos, a sus siervos. Entonces aquí dice que esto es un misterio, es un secreto revelado. Pero un misterio es algo que no es entendido por los que viven en el atrio, por los que son una iglesia fría, por los que no tienen una comunión, por los que no tienen la luz del candelero. Recuerda que hemos visto figuras tales como los que viven en el atrio están alumbrados por la luz del sol. Para ellos no hay otra luz, no hay nada nuevo bajo el sol. Eclesiastés. Recuerda, no estoy haciendo una mezcla, sino estoy tratando de darle contexto. Eclesiastés dice, no hay nada nuevo debajo del sol. Los que viven en una forma figurada en el atrio son aquellos que no tienen nada nuevo. Ha escuchado a ese tipo de cristianos que dicen, ya no hay nada nuevo, todo está escrito, todos los principios y parámetros bíblicos están escritos, por supuesto. Pero por supuesto que hay cosas nuevas, porque nueva es la misericordia cada mañana. Y así hay muchas cosas nuevas. Bueno, entonces, los misterios no son para los que están en el atrio. No pueden comprender los misterios. Los misterios son para aquellos que están dentro del santuario. Recuerde que el tabernáculo eran 3 posiciones. Déjenme acomodo aquí. Este es mi mano. Así. 3 posiciones. Era el atrio y luego venía todo el mueble que se llamaba santuario. Y el santuario estaba dividido en dos. El lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santísimo era el final. Entonces, en el atrio, la luz que alumbraba era la luz del sol. Debajo del sol no hay nada nuevo. Pero, para ellos son los rudimentos del Evangelio. Las cuestiones básicas del Evangelio son para ellos. Luego viene dentro del santuario, hay una luz en el lugar santo, que es la luz del candelero, la luz del Espíritu Santo. El candelero también es figura de la iglesia. Pero entonces, dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 51, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos.
no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Es decir, los creyentes en Cristo que han muerto y serán arrebatados primeros, esos están dormidos. Y no todos vamos a dormir, pero todos vamos a ser transformados. Todos los que seremos arrebatados. Los que seremos llevados. Recuerde que al tribunal de Cristo es un primer escalón. De hecho, ahorita vamos a ver en la siguiente diapositiva, que tribunal, en la palabra tribunal, bueno, ahorita lo vamos a ver, no me adelanto. Uh, entonces, los que vamos a ser arrebatados, vamos a ser transformados. Nuestro cuerpo va a ser transformado. Es decir, que los que ya duermen reciben su transformación porque ya su cuerpo murió. Pero nosotros, que no hemos dormido, que quedemos vivos y venga el arrebatamiento, vamos a ser transformados. 52. ¿Cómo vamos a ser transformados? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles, y otra vez, nosotros seremos transformados. Ok, vamos a hablar del tribunal de Cristo. Me quedan 5 minutos. Regálenme estos últimos 5 minutos para poder cerrar la idea, porque si no nos vamos a quedar eh, ahí vagamente. Entonces, tribunal de Cristo, viene la palabra griega bema, del griego del numeral 968, el diccionario Strong. Recuerde que ese es el diccionario que nosotros utilizamos y que quiere decir escalón. Sí, una tribuna como para subir, un escalón, pero un tribunal con juez, con jurado, todo. Pero me llama la atención que también quiere decir escalón. El tribunal de Cristo es el escalón que tenemos que subir para irnos al arrebatamiento. Si nosotros, ¿por qué cree que el de los niños es el reino de los cielos? Porque a los niños, a los que no tienen una, digámoslo así, mayoría de edad espiritual, a los que no tienen esa conciencia espiritual de pecado, a ellos no se les juzga. Hay algunos niños que rompen la excepción y hay niños que han crecido de otra forma y ellos sí van a recibir un juicio, pero seguramente esos niños no son los niños cristianos. Los niños creyentes o los niños hijos de creyentes subirán. Pero fíjese esto, como los niños no tienen esa conciencia, lo que va a suceder es que el futuro de ellos depende de la posición de sus padres. Pero bueno, no me quiero desviar. El tribunal de Cristo es un escalón para que podamos subir al arrebatamiento. Depende de nuestras obras y del cómo hayamos vivido que ocupemos ese escalón para subir o para regresar. Entonces, bueno, 2 Corintios capítulo 5 versículo 10 dice, déjenme lo pongo completo, porque es necesario que todos nosotros, los creyentes en Cristo, le está hablando a la iglesia de Cristo el apóstol Pablo, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Fíjese, o sea, si es malo, vamos a recibir. Si es bueno, vamos a recibir. Hay otro versículo, no recuerdo, creo que aquí lo tengo. Sí, creo que es el que sigue. De alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Entonces, el fuego mismo probará la calidad de nuestras obras. Nosotros, fíjese, podemos decir, a ver, yo sí acudí a la iglesia. Yo de menos, cumplí aquel versículo que dice que no tengas por costumbre dejar de congregarte. Yo sí me congregaba.
Y cuando hubo pandemia me congregaba virtual. Y cuando ya se abrió la oportunidad, me congregué físicamente. Yo en eso sí cumplí. Van a probar la calidad de mi obra. Esa es una obra, esa es una buena obra. Y va a ser probada. Va a ser probada para ver si esta obra es como oro, plata y piedra preciosa o es como madera, heno y paja. Otra versión dice heno, paja y madera, paja y hojarasca, algo así. Entonces, nuestras obras van a ser probadas. ¿Cómo es que va a ser probada? Recuerda que el Señor, cuando Abel presentó su ofrenda, dice que miró a Abel y luego a su ofrenda. Los que diezman, los que ofrendan, yo de menos cumplí en eso. El Señor va a mirar la intención y va a mirar la obra. Por ejemplo, no es lo mismo que aquella mujer que dio un peso, dio lo único que tenía y era muy poco, pudiéramos decirlo económicamente, que no servía casi de nada. Pero el Señor vio que ella dio mucho de lo que ella tenía. Es más, ella solo estaba obligada a dar el 10%, el diezmo. Y ella dio de más del 10%, dio todo lo que tenía porque ella decía, me puedo quedar, fíjese este tipo de pensamiento que nos enseña la Biblia. No es que Dios quiera que le demos todo y que nos quedemos sin nada, sino esta mujer sabía que eso no le alcanzaba para nada, que si tomaba el diezmo de eso no le iba a alcanzar para nada tampoco. Entonces ella seguramente, déjeme pensar a mí, déjeme imaginarlo, uh, ella sabía que el Dios en el que creía era capaz de levantarla y de ayudarle. O si no, como los jóvenes de Babilonia, pues dijo, pues ya aquí es lo último que tengo y seguramente se me acabó la vida, mejor se lo entrego al Señor. Entonces, es la intención del corazón. Abel, ¿con qué intención dio su ofrenda? Nosotros, ¿con qué intención vamos a la iglesia? No es lo mismo, era lo que le iba a comentar hace un momento, que aquella persona que puede ir pocas veces a la iglesia, pero va cuando tiene el momento, a aquellos que tenemos la posibilidad de ir más veces y no vamos. Y solo cumplimos. Ese es el tipo de calidad que el Señor va a juzgar en el tribunal de Cristo. Ok, entonces, bueno, así van a ser muchas situaciones. Y lo que va a suceder, ya se me acabó el tiempo, pero déjeme mostrarle esta otra. Y aquí nos vamos a quedar. Esta otra diapositiva. Los regresados a la tribulación. Es sustantivo, bueno, el adjetivo que le pusimos es un tanto no muy correcto, pero los que se devolvieron a la tribulación. ¿Quiénes son? Los que sus obras no fueron aprobadas. Pero no es lo mismo, o sea, sí lo hice, pero no fue la calidad, no fue buena. Recuerde que la Biblia dice que la fe sin obras es muerta. La obra va acompañada de fe. La fe es una actitud interna también del corazón. Entonces, los regresados a la tribulación. ¿Quiénes son los que van a salir mal calificados en el tribunal de Cristo? Los que no tienen obras serán avergonzados. Los que tienen deudas, bueno, ya ahí nos quedamos todos. No, no habla de deudas bancarias, deudas con el Señor. Y pues seguramente el próximo jueves vamos a ver cuáles son ese tipo de deudas. Los que son irresponsables, no irresponsables de cualquier índole, sino irresponsables con los talentos que el Señor da, con la con los dones que el Señor da. Los irresponsables, perdóneme, lo voy a decir así, los mayordomos irresponsables.
Ese es el pasaje que tenemos, esa es la figura. Y la iglesia dormida, es decir, la tibia, ¿no? La que está dormida, la que no despierta, la que no está viva, esos son los que serán regresados a la tribulación. Bueno, hasta aquí vamos a dejarle porque ya hemos acabado con el tiempo que regularmente nos colocamos. Le voy a pedir que esté atento para el próximo jueves. Vamos a continuar este estudio, vamos a hablar el detalle de los regresados a la tribulación y luego vamos a continuar con el tema de el desarrollo de la tribulación, de las cosas que han de acontecer en la tribulación. Así que si le costó un poco de trabajo lo que estamos viendo, recuerde que se queda ahí el video, vuélvalo a ver para que quede todo muy claro. Acompáñeme a hacer una pequeña oración con la intención de lo que hemos visto nos sirva para estar alertas. No es para espantar, no es para que por miedo hagamos las cosas, es para alertar. Amén. Bueno, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos en esta noche por tu hermosa palabra. Somos, Señor, una iglesia que te ama, que quiere crecer y que queremos, como dice el apóstol Pablo, ser arrebatados y estar contigo siempre. Por lo tanto, hoy nos estamos humillando, pidiéndote que nos des esta luz maravillosa, que nos alerte el corazón, para que, como dijo también el apóstol Pablo, no vayamos a ser reprobados siendo heraldo de muchos. Él dijo, no sea yo heraldo de muchos y al final yo sea reprobado. Ayúdanos, Señor, que tu palabra pueda traer esa luz interna para que podamos con nuestros ojos internos ver nuestra condición y saber que tenemos que despertar, saber que tenemos que resolver las deudas, saber que tenemos que tomar responsabilidad de los dones y de las obras que tú has puesto en nuestras manos y saber que nuestras obras necesitan frutos en el nombre de Jesús. Bendice a cada uno de mis hermanos que tuvieron la oportunidad de estar aquí con nosotros esta noche y gracias te damos por todo. Te alabamos, te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Un placer volver a estar aquí con ustedes. Que el Señor les bendiga. Nos vemos próximo jueves 7:30 de la noche.